nombre es el doctor Maino Estrella y vamos a hablar sobre lo que es la introducción a la endocrinología. Entonces, ¿qué son las hormonas? Las hormonas no son más que sustancias segregadas por células especializadas localizadas en glándulas endocrinas o también por células epiteliales e intersticiales cuyo fin es en el influir en la función de otras células. O sea que las hormonas no son más que segregación de una célula o la molécula liberada por una célula, la cual influye en otra célula. Entonces, ¿cómo clasificamos las hormonas? Las hormonas se clasifican en proteínas y péptidos, esteroides y las derivadas del aminoácido de tirosina. Las proteínas y péptidos, un ejemplo de estas son la hormona de crecimiento y la prolactina. En cuanto a los esteroides, tenemos aquellos como lo que son derivados del colesterol, como el cortisol, la aldosterona, la testosterona, los estrógenos y la progesterona. Y tenemos los derivados del aminoácido tirosina, como por ejemplo la T3, la T4, la adrenalina y la noradrenalina. Veremos las funciones de cada una de estas hormonas en sus correspondientes temas. Entonces tenemos aquí a una célula. Yo sé que parece un ojo, pero realmente es una célula. Entonces, aquí tenemos esta bola roja. La bola roja representa una hormona. Entonces, tenemos que la hormona, en las maneras que ellas trabajan, es que pueden llegar a nivel de la membrana celular, no entrar a la célula, sino quedarse en la membrana celular por sus propiedades, o sea, por las propiedades que tiene esa hormona. Vamos a ver que van a haber algunas que van a poder entrar hacia la célula porque son altamente liposolubles, mientras que hay otras que se van a quedar en la membrana celular porque son hidrosolubles. Entonces, las que se quedan en la membrana celular son las proteínas y los péptidos. Como vimos anteriormente, ahí está, por ejemplo, la hormona de crecimiento, la cual se queda a nivel de la membrana celular y no puede entrar hacia adentro de la célula porque no tiene liposolubilidad. Por lo regular, las moléculas que pueden entrar con facilidad a las células son las moléculas que son altamente liposolubles, que no son polares y son pequeñas. Entonces, en el caso de las proteínas y péptidos, estos se quedan a nivel de lo que son receptores de la membrana celular, que luego causan una cascada celular a nivel de segundos mensajeros, que eso vamos a explicar en un momento. Mientras que hay otras hormonas que estas sí entran a nivel de la célula y producen cambios a nivel del núcleo. Específicamente producen estimulación de algunos genes, como son los esteroides y las hormonas tiroideas. Entonces, vamos a ver la cascada celular que ocurre con los segundos mensajeros cuando una hormona hace su efecto a nivel de la membrana celular. Vamos a imaginarnos que esta hormona que vimos anteriormente en la membrana celular llegó a un receptor, específicamente a un receptor alfa. Tenemos que los receptores alfa son los receptores adrenérgicos, los cuales son estimulados por los neurotransmisores. Si aquí llega una hormona la cual se adhiere a un receptor alfa, el receptor alfa tiene un anclaje, el cual se une a una proteína G que está dentro de la célula. Este se mueve, como pueden ver, con este anclaje, y cuando este anclaje mueve por la estimulación por la hormona que se adhiere al receptor alfa, hace que la proteína G cambie el GDP a GTP. Y el GTP entonces permite que la subunidad alfa de la proteína G se libere, provocando que la fosfolipasa C se convierta a diacilglicerol. Y el diacilglicerol a su vez se transforma en proteína quinasa C, la cual es que va a producir un cambio celular en la célula, provocando una estimulación celular. Por lo regular es permitiendo la entrada de algún catión. Por ejemplo, el sodio. El sodio es un catión y entonces el sodio entra y despolariza la célula y la excita. ¿Ok? Por otro lado, tenemos que la fosfolipasa se activa el IP3
Y el IP3 a su vez activa el aumento de la liberación de calcio adentro de la célula. El calcio siendo un catión y por lo tanto excita la célula. El calcio cuando es liberado, además de excitar la célula por sí solo, también estimula la mayor liberación de diacilglicerol. Tenemos otros casos. En el caso de anterior vimos lo que es el receptor alfa, el cual causa esa cascada. Pero tenemos otros receptores, como es el receptor beta. El receptor beta también pertenece a la familia de los adrenérgicos, o sea, la familia de los receptores que son estimulados por la adrenalina y la noradrenalina del sistema nervioso simpático. Los receptores beta, cuando se le une una hormona, hacen una estimulación por un anclaje que hay entre el receptor beta y una proteína G que está en el interior de la célula. Cuando el receptor beta es estimulado por la unión de esa hormona hipotética en la membrana celular, se mueve ese anclaje y hace que la proteína G transforme la adenilciclasa, que es una enzima, se transforma del GDP al GTP. Esto hace que se libere la unidad alfa de la proteína G y cuando se libera la unidad alfa, el ATP, disculpen, que sabemos que es la moneda energética por excelencia, productora de energía, el ATP, cuando la unidad alfa es desprendida de la proteína G por la transformación de la enzima adenilciclasa, la ATP se transforma en AMP cíclico. El AMP cíclico es un segundo mensajero, el cual permite que esta célula se excite. Y al excitarse, básicamente es a través de un medio del movimiento de algún electrolito del medio extracelular hacia el interior, como por ejemplo es el sodio, que entra desde el medio extracelular al intracelular y entonces positiviza el interior de la célula y la vuelve más positiva y por lo tanto le excita, provocando algún cambio en esa célula. ¿Ok? Este cambio podría ser, dependiendo la célula que estemos hablando, va a ser diferente. Si por ejemplo, como estamos hablando de receptores beta, si es a nivel cardíaco, pues eso va a ser una contracción cardíaca. Pero si ese receptor beta está a nivel de los bronquios, aunque los receptores que están a nivel de los bronquios normalmente son los receptores beta 2, entonces en ese caso va a ser una vasodilatación, o sea, una broncodilatación, disculpen. Entonces todo va a depender del lugar donde se esté estimulando, ¿ok? Entonces, como quedamos anteriormente en cuanto a los esteroides y las hormonas tiroideas, como los esteroides son derivados del colesterol, son entonces altamente liposolubles y estos no tienen carga eléctrica, o sea, son no polares. Eso hace que entre con mucha facilidad a la célula y entonces se adhieren al núcleo. Cuando se adhieren al núcleo, porque tienen esa facilidad de llegar hacia el citosol de la célula y adherirse al núcleo, hacen cambios a través de lo que es la estimulación de los genes específicamente. Entonces, la manera en que trabajan los esteroides, ¿ok? O sea, los derivados del colesterol y las hormonas tiroideas, es a través de la estimulación del núcleo y la activación de genes. De esta manera que trabajan las hormonas diferente a la que vimos anteriormente, que se quedan a nivel de la membrana celular y su activación es a través de segundos mensajeros y de cascada de segundos mensajeros, como pudimos ver anteriormente. Pues muchas gracias y nos vemos en la próxima.